Bueno, buenos días. Vamos a esperar son las 12:06. Se siguen conectando gente, pero yo creo que un poco. Pues bien, comentaros a todos, sobre todo daros la bienvenida a esta webinar. Yo creo que es una webinar bastante necesaria, ya que posiblemente a partir de mañana, tenemos que esperar porque mañana se somete, de lo que vamos a hablar hoy, se somete mañana en el Congreso a votación. Y si al final sale, pues bueno, lo que hoy nos va a contar, pues tendremos que irlo poniendo ya en vigor en nuestras empresas. Eh, Deciros que desde CECAP, desde la patronal de formación, pues aunque se han hecho desde otras entidades y patronales bastantes webinars con respecto a lo que sería la nueva ley de la reforma laboral, nosotros hemos creído conveniente hacer centrándolo, además, muy exclusivamente y haciendo una exposición y también especie de taller sobre lo que es el caso concreto que a nosotros nos incumbe, ¿no? Que es sobre todo los tipos de contratos y los contratos que a partir de ahora pues se modificarán para nuestro devenir diario, que son los profesores, ¿vale? Entonces, queriendo en eso, pues se ha planteado esta webinar muy concreta y muy centrada en nuestro sector concreto, el sector de la formación, ¿vale? Para ello, pues presentaron a un profesional de bastantes años y recorrido en el mundo de relaciones laborales. Él es Javier Artacho Reposo y bueno, es graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y es socio desde 1999 de una consultoría en recursos humanos y todo lo relacionado con el mundo laboral que se llama Musashi, que ha tenido la gentileza de estar con nosotros hoy y brindarnos esta información, ¿vale? Como decía, Javier es un experto en todo este tipo de cuestiones y contractuales porque, entre otras cosas, es su día a día y es a lo que se viene dedicando desde hace ya años. Así que, sin más, también comentaros que la idea de esta webinar y para que sea activa bueno, y no sea tediosa, yo le he comentado que esté un poco en una charla en torno a 20, 30 minutos y una vez finalice la charla, pues podéis hacer todas las preguntas por el chat para nosotros irlas recogiendo y que él la pueda ir contestando. Es importante que si tenéis que hacer preguntas, no hacerlas desde el principio, porque si no, en el chat ya la cadena es muy grande, somos mucha gente, ya estamos en 170 personas y sería imposible luego al final de la jornada ver las preguntas que se ha hecho, ¿vale? Entonces, es importante que una vez él finalice su presentación, pues comencéis por el chat a hacer las preguntas para que vayamos viéndolas y se le pueda dar respuesta a la mayor parte de ellas. Y otra parte también que me ha comentado él, que posiblemente muchas de las preguntas que tengamos por la presentación tan tipo taller, tan práctica que él ha preparado, pues posiblemente habrá muchas respuestas que ya estén en su propia presentación. Y bueno, sin más, volver a agradeceros a todos y a todas vuestra presencia aquí en esta webinar desde CK, desde la Patronal de Centros de Formación de España. Y paso la palabra a Javier Artacho para que pueda comenzar. Muchas gracias. Buenos días. Antes de nada, bueno, agradecer a CECAP la invitación para intentar ayudaros en el devenir del Departamento de Recursos Humanos de cada una de las empresas. Y como ha dicho Félix, pues bueno, vamos a intentar hacerlo de la manera más práctica posible. Si bien estoy viendo que ahora mismo he conectado 175 personas,
si hay muchas preguntas y por cuestión de tiempo, que por mí no es, pero si es por cuestión de tiempo de la plataforma, me comprometo a que si la hacéis por correo electrónico, las contestaremos, ¿vale? A la mayor brevedad posible. Voy a compartir una presentación, ¿vale? Para que nos ayude en lo que es el seguimiento de la jornada, ¿vale? Ahí tenéis mis datos de contacto, también se aparecerán a lo largo de varias de las transparencias, ¿vale? Para que, ya os digo, si tenéis alguna duda, pues me podáis consultar. Bueno, básicamente, y en el mundo profesional en el que nos movemos, y entre otros colegas, lo que hemos venido hablando es que, bueno, que verdaderamente esta reforma, este Real Decreto Ley, lo que viene a cambiar es un poco la mentalidad que tenemos los empresarios. Nos incluimos todos, ¿vale? Es decir, lo que nos va a hacer es hacer pensar que, mejor dicho, que lo que era antes obligatorio, o sea, antes era lo que había que hacer, pues ahora se va a convertir en obligatorio, ¿vale? Sabemos que hay muchísimos contratos que no se han llevado a cabo conforme a la normativa que verdaderamente los regulaba, ¿vale? Y ahora parece que nos acotan bastante más las opciones que tenemos. Y sobre todo, como veremos después, lo que verdaderamente nos acota es el miedo a posibles sanciones de la inspección de trabajo, ¿vale? Entonces, esto es una transparencia, una fotografía de hace ya tiempo, que supongo yo que esto habrá llegado a más de una de las empresas, donde la inspección de trabajo viene desde hace años lanzando campañas para transformar los contratos temporales en indefinidos, aquellos que estaban en fraude de ley, ¿vale? Entonces, mandaban comunicados como este, ¿vale? Que incluso en muchas ocasiones muchos clientes a nosotros nos decían, oye, esto me ha llegado sin certificar, esto yo no le hago caso y tal. Siempre la recomendación ha sido decir, oye, muy bien que a lo mejor haya llegado sin certificar, pero esto queda registrado en la inspección y después cualquier tipo de comprobación, como vean que no se ha llevado a cabo las transformaciones que os están diciendo, es susceptible de que sancionaran, ¿vale? Entonces, esto es un dato de esta misma mañana, ¿vale? Donde se señala que los contratos indefinidos en España pues se han incrementado pues en un 92% en comparación con el año 2021. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la medida de este Real Decreto está empezando a surtir efectos, ¿vale? Nosotros aquí mismo en el despacho, lo comentaba antes de conectarnos, en el despacho, pues muchísimas de las empresas, cuando hemos estado comentando lo típico, que me termina un contrato temporal que tenía una fecha de finalización, vamos a renovarlo 3 meses, 2 meses, 6 meses y tal. Y le hemos expuesto un poco la idea que persigue esta nueva reforma y claro, enseguida pues ven un poco las orejas del lobo y estamos haciendo más contratos indefinidos que nunca, ¿vale? O transformación de contratos temporales en indefinidos. Bien, lo que vamos a ver, ¿vale? Sabemos que la reforma laboral abarca otra serie de materias, pero esas materias que a lo mejor no se van a recoger aquí, si tenéis alguna duda, pues lo que os decía, por correo electrónico, y ya veremos lo vemos y lo vamos contestando. Lo que nos vamos a centrar, creo que es en la mayor preocupación que tenemos todas las empresas, que es en el ámbito de la contratación. Vamos a ver que se han cambiado la normativa en cuanto a contratos formativos, y lo pongo en plural, aunque la normativa lo establece en singular, ¿vale? Porque verdaderamente siguen siendo dos, ¿vale? Bueno, la contratación a tiempo parcial, los contratos temporales que pasan a ser circunstancias de producción y sustitución de personas trabajadoras, ¿vale? Vamos a ver casos prácticos sobre las distintas opciones que tienen los centros de formación y los costes sociales que supondría a lo mejor un despido frente a una finalización de contrato temporal, que es la que tenemos actualmente. Hablaremos de las infracciones y sanciones en el orden social y tocaremos algo de negociación colectiva para que veamos alguna posible alternativa. Como ha comentado antes el presidente, en unos 20 minutos o 25, quizás a lo mejor vaya muy rápido y no me dé tiempo a profundizar en todo. Si hay alguna cuestión, pues después me la preguntáis en el chat. Bien, ¿qué supone para las empresas esta reforma, sobre todo en materia de contratación? Pues bueno, lo que vengo diciendo yo desde hace ya bastantes semanas, pues que lo que nos va a ayudar es a planificar
más a largo plazo, ¿vale? Como vamos a tener que hacer contratos fijos o fijos discontinuos, pues nos obligará a pensar qué soluciones son las que tenemos nosotros frente a nuestros trabajadores. Hará que las empresas tengan que realizar una mejor gestión en el Departamento de Recursos Humanos. Supongo yo que todos lo habréis hecho, o la mayoría, donde cuando se quiere contratar a alguien, salvo que tengamos una cuestión muy específica, siempre decimos, oye, le contratamos 3 meses, 6 meses. Quizás a lo mejor en el sector de la formación sea distinto, pero también, ¿no? Porque aquello del tipo de formación que es recurrente, que es todos los meses, y en principio pues estamos acostumbrados a decir, vamos a hacer un contrato de 6 meses. ¿Por qué 6 meses? Pues porque me gustan 6, ¿vale? A lo mejor muchas veces no tenemos una justificación del porqué de la temporalidad. Todo esto, teniendo en cuenta que España pues, está 11 puntos por encima de la media europea en cuanto a la tasa de temporalidad, pues hace que se tengan que tomar medidas, y esta es una de ellas, ¿vale? Hasta ahora mismo, la Inspección de Trabajo, con la carta que os he enseñado antes, lo que hacía era instar a las empresas a que se cambiaran, a que se transformaran el contrato temporal en indefinido. Pero no venían sancionando, salvo una cuestión muy flagrante o incumplimiento. Esto ya cambia, ¿vale? No sabemos cómo va a actuar la inspección, ¿vale? Lo que sí sabemos es lo que dice el Real Decreto Ley, y tenemos que decir las palabras de la propia ministra de Trabajo, donde nos dice que se van a poner muy duros, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí tenemos esa cuestión a valorar. Desde mi punto de vista, pues, oye, pues las patronales, ¿vale? En la negociación colectiva va a cobrar muchísima importancia la negociación. El Real Decreto hace en muchísimas ocasiones mención a que eso se va a regular o se va a establecer según el convenio colectivo. La duración de los contratos por circunstancia de reducción, el salario para el contrato formativo, cómo se va a hacer el llamamiento y regulación de los fijos discontinuos, el salario también el salario para el contrato formativo, etc. Hay muchísimas relaciones que nos van haciendo a la negociación, o sea, el convenio colectivo, ¿vale? Es cierto que el convenio colectivo de formación, de enseñanza y formación no reglada está publicado desde hace poco, ¿vale? Pero, de hecho, creo que fue antes del mes donde, tras la publicación, se publicó el nuevo salario mínimo interprofesional y ya quedaron obsoletas algunas tablas, ¿vale? De algunas categorías. Con lo cual, bueno, pues a lo mejor hay que plantearse sentarse a negociar, por lo menos, no a lo mejor todas las materias del convenio colectivo, pero sí todas aquellas que recoja este Real Decreto para ponerlo en marcha y tenerlo claro cuanto antes. Porque claro, si no se nos queda de una manera muy ambigua. Las normas de contratación, en principio, entran en vigor a partir del 30 de marzo de 2022. ¿Vale? Sabéis que el Real Decreto se publicó a finales del mes de diciembre, nos daban 3 meses para la entrada en vigor de determinadas materias, otras desde el día siguiente de la publicación, ¿vale? Pero lo relativo a los contratos laborales a partir del 30 de marzo. ¿Qué quiere decir eso? Los contratos que estuviesen en vigor antes de la publicación de esta norma siguen vigentes tal cual estaban anteriormente. Es decir, si yo tenía un contrato por obra o servicio, un contrato para la formación, un contrato eventual, el que fuese, antes de la publicación del Real Decreto Ley, pues ese seguirá conforme a la normativa anterior, ¿vale? Todo lo que se haga desde el día 31 de diciembre, vamos a poner ya desde el principio del año 2022, hasta el 30 de marzo, ¿vale? Se va a regular, ¿vale? Se podrán realizar los contratos anteriores, si bien los contratos de duración determinada, ¿vale? Lo máximo que se podrá hacer son de 6 meses. Oye, ¿podemos hacer un contrato por obra o servicio determinado hoy? Sí, pero máximo 6 meses. Es decir, nos lo está acotando. De alguna manera, esto lo que nos viene a decir es, me da exactamente igual que me pongas obra o servicio o que me pongas circunstancias de producción, porque el tope máximo de la contratación son 6 meses. En nuestro caso, en el caso del convenio colectivo que nos regula a nosotros, el convenio colectivo establece que se podrá ampliar hasta 12 meses, que es una de las cuestiones que redirigen a la negociación colectiva. ¿Quiere decir esto que el contrato que ahora se denomina de otra manera o se regula de otra manera sustituye a lo que decía el convenio colectivo anteriormente? Yo entiendo que no.
porque bueno, la filosofía o la mentalidad del contrato anterior es la misma que el que se tiene ahora. Entonces, si decía que se podía ampliar hasta un año, yo entiendo que nosotros ahora mismo podríamos hacer contratos por circunstancias de reducción hasta una duración máxima de un año. Eso viene recogido en nuestro convenio colectivo de aplicación, ¿vale? Como he dicho, se seguirá los contratos formalizados antes del 31 de diciembre, se siguen rigiendo con la normativa anterior y donde vamos a tener cambios en los contratos formativos, ¿vale? En el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores y sobre todo, y creo que lo que más nos preocupa, son los contratos de duración determinada. Todo aquello que está regulado en el artículo 15 del Estatuto y el artículo 16 que son de los fijos discontinuos. Bien, aquí tenemos una cuestión muy básica y creo que es donde tenemos que poner el foco. Todos los contratos, ¿vale? A partir del 30 de marzo de 2022, en principio se van a presuponer indefinidos, ¿vale? Y eso es, por eso decía yo, el cambio de mentalidad. La mentalidad, bueno, que eso seguía, eso era anteriormente también, pero es cierto que en la mente de los empresarios pues siempre teníamos como el contrato inicial principal, el contrato por obra o servicio, el contrato temporal, ¿vale? Eso cambia, ¿vale? Entonces, lo dice expresamente la norma, donde que los contratos se van a presuponer concertados por tiempo indefinido. Esto supone que desaparece el contrato por obra o servicio, que hay que justificar muy bien. Por eso decía yo antes que el Departamento de Recursos Humanos no puede generalizar. Tenemos que justificar muy bien, en caso de que tenga cabida un contrato temporal por circunstancias de producción, tenemos que especificar la causa habilitante de la contratación, las circunstancias concretas que la justifican y la conexión con la duración prevista, ¿vale? Y señalo aquí que la carga de la prueba de la temporalidad va a recaer en las empresas, ¿vale? Si hacemos un contrato temporal por circunstancias de reducción nos viene, o de sustitución, y nos viene una inspección de trabajo, o tenemos una reclamación de una persona, y no somos capaces de justificar el porqué de este contrato temporal con las circunstancias que lo han provocado y la duración que le hemos hecho a ese contrato, vamos a tener problemas. Y los problemas se llaman que no lo pueden considerar como contrato indefinido y ante una posible inspección de trabajo nos arriesgamos a una sanción económica, ¿vale? Bien, esto lo voy a pasar muy rápido porque estos son los contratos, por eso os digo, que en el articulado pone en singular, pero yo lo pongo en plural porque ya os digo que son dos. Contrato de formación en alternancia, que ese es el contrato de formación que hemos tenido siempre, ¿vale? Similar, con algunos cambios, ¿vale? Cambia los límites de edad, hay posibles no límites, vamos a decir, que se puedan celebrar con cualquier edad. Se incluyen también incluso personas que tengan estudios universitarios pero que se quieran formar para otra profesión distinta, ¿vale? Tendrá cabida un contrato para la formación. Se complica bastante en cuanto a lo que es la ejecución del programa de formación, porque vamos a tener tutor por la entidad formativa, tutor por la empresa, se tiene que desarrollar un plan formativo de manera conjunta. Es decir, esto pues creo yo que va a dificultar la puesta en marcha de estos contratos. La duración, ¿vale? Tenemos mínimo 3 meses, máximo 2 años. Es decir, tenemos una serie de cuestiones básicas que vienen recogidas y también os diré que todo esto de los contratos, del contrato formativo, los contratos formativos, está pendiente de regulación en varios apartados, ¿vale? También nos habla, nos reduce el tiempo de trabajo efectivo, ¿vale? Del 75 al 65 del primer año, ¿vale? También nos habla de la retribución, o anteriormente también lo comentaré, que no se pueden celebrar contratos formativos en alternancia cuando la actividad o puesto de trabajo haya sido desempeñada con anterioridad por la persona trabajadora en la misma empresa. Fijaros que aquí hay una cuestión que no determina la exclusión. Dice que haya trabajado en la misma empresa, pero si ha trabajado en otra empresa con otro contrato formativo, ¿es viable? Expresamente no lo recoge. Bueno, lo de siempre, que no se pueden realizar horas extraordinarias, trabajo nocturno, a turno, pero sí que nos dice aquí expresamente también que excepcionalmente se podrá hacer si para formarse esta persona obligatoriamente tiene que ser bajo estas circunstancias, como podría ser, pues, por ejemplo, el trabajo nocturno, ¿vale? Y habrá que ver cada caso concreto. Tenemos la retribución que nos deriva al convenio colectivo, por eso os decía que el convenio colectivo pues tendrá que establecer en sus tablas salariales qué es lo que le va a pagar a una persona
con un contrato de formación en alternancia y también para que veremos en práctica. Esto no genera indemnización a la finalización, pero tampoco tiene periodo de prueba, ¿vale? Y después tenemos, a nivel de cotización también cambia. Esto está pendiente de regularse, ¿vale? Donde vamos a tener una cotización única como hasta entonces, si no supera la base mínima de cotización. Cuando la supere, tendremos que hacer una cotización adicional. Con lo cual, esto también va a ser una traba, porque nos va a salir más caro a las empresas, previsiblemente, hacer una contratación de formación. Vale, para la práctica profesional, lo que antes era el contrato en práctica. Se reduce el tiempo que ha tenido que transcurrir entre la obtención del título, ¿vale? Que antes era hasta 5 años, ahora es hasta 3, salvo que sea personas con discapacidad que se mantienen 5. No se puede hacer un contrato inferior a 6 meses ni superior a 1 año, ¿vale? Es decir, tenemos aquí una serie de cuestiones que no me voy a parar a desarrollar porque la presentación os la pasaré y entonces lo podemos ver, ¿vale? No voy a detener aquello que sea más significativo, ¿vale? De nuevo, en el contrato de práctica, pues nos señala que la retribución se va a fijar en el convenio colectivo, pero que en su defecto tiene que ser la del grupo profesional y nivel retributivo correspondiente a las funciones desempeñadas, ¿vale? Nunca inferior a la que se establezca para el contrato de formación en alternancia ni al salario mínimo interprofesional, que eso ya existía antes, ¿vale? Y la cotización, pues la misma que antes, o sea, en función de la base de cotización que tengamos. Bien, en cuanto a los contratos a tiempo parcial, pues aquí verdaderamente lo que, aparte de que se puede celebrar en el contrato de la modalidad de formación en alternancia, sobre todo lo que hace es simplificar desde mi punto de vista cuando teníamos un contrato a tiempo parcial con fechas ciertas, ¿vale? Que nos lo encajaba dentro de lo que eran los contratos a tiempo parcial indefinido. Eso desaparece y se mete todo en el mismo cajón del contrato fijo discontinuo. Contrato fijo discontinuo se va a celebrar ya sean fechas ciertas o inciertas, ¿vale? Es decir, sé cuándo empieza y cuándo acaba, pues antes nos íbamos a un contrato indefinido a tiempo parcial, ahora nos vamos a ir a un contrato fijo discontinuo, ¿vale? Bien, entramos un poco, creo yo, en el contrato, o bueno, la situación estrella de esta reforma. En principio, lo que os tengo que decir es que la norma es bastante ambigua, ¿vale? Y quizás a lo mejor tengamos que esperar. Yo señalo aquí a resoluciones judiciales, criterios por parte de inspección o también, por qué no decirlo, a notas que puedan sacar el Ministerio de Trabajo para intentar aclarar en parte algunas de las cuestiones que recoge la norma, pero que cuanto menos vamos a decir que causan un poco de dudas, ¿vale? Entonces, como decía antes, el contrato en principio se presume indefinido, ¿vale? Pero el contrato de obra o servicio desaparece, pero nos deja dos modalidades de contrato de duración determinada, que van a ser los de circunstancias de producción y de sustitución de persona trabajadora. Bien, como os decía antes, la justificación, y esto lo voy a repetir en varias ocasiones, la justificación de la temporalidad tiene que ser exquisita, ¿vale? Si no, nos estamos arriesgando a que tengamos un contrato indefinido. Bien, contrato por circunstancias de la producción. Cambia el artículo 15 y nos dice que esta modalidad, ¿vale?, se van a seguir manteniendo como el anterior eventual para causas ocasionales e imprevisibles, que no sean estacionales. Es decir, tenemos una situación que es ocasional, que no es del día a día de la empresa y además imprevisible, no la tenía prevista. Por otro lado, oscilaciones de la demanda, ¿vale? Y por otro, que son causas ocasionales, ¿vale? Que, es decir, que no la tengo de manera recurrente, pero sí son previsibles, aún estacionales, como señalamos, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? El primer tipo, incremento ocasional e imprevisible, es que, aun tratándose de la actividad normal de la empresa, genera un desajuste temporal entre el empleo que tenemos y el que se requiere para cubrir ese servicio. El caso típico son los picos de trabajo o los excesos de pedido, que es lo que os decía antes, que es como el eventual por circunstancias de la producción anteriormente. En el caso de la formación, pues se me ocurre, esto pueden haber miles de casos o miles de casuísticas. Yo he puesto, bueno, pues mira, aquí tenemos la actividad normal de la empresa que se ve alterada porque tenemos una petición de cursos que nos pidan unos manuales, etcétera, que no siempre ocurre, sino que es algo excepcional.
y eso nos va a provocar tener que contratar a alguien, pero de manera temporal, ¿vale? No va a ser para siempre, sino va a ser una cosa ocasional, ¿vale? Después tenemos las oscilaciones previsibles, que esto es, oye, sé que me va a pasar. Y aquí la norma, en contra un poco de lo que se venía admitiendo en la doctrina, pues nos incluye las derivadas de las vacaciones anuales. Oye, si quedamos que las vacaciones anuales sabemos o debemos saber, por lo menos con 2 meses de antelación que se disfruten, ¿vale? Cuándo se van a celebrar, ¿me vas a permitir hacer un contrato por circunstancias de la producción? La norma lo pone expresamente. Sí. Oye, ¿y si yo cojo las vacaciones todos los años en el mes de agosto y contrato a alguien para que sustituya a estas personas de manera recurrente? Yo ahí me iría, vamos a hacer un contrato fijo discontinuo, si es siempre la misma persona, ¿vale? Por aquello de que ya no es ocasional, sino que es de manera cíclica, pero la ley te lo permitiría. En este caso en concreto, ¿qué pongo de oscilaciones previsibles? Oye, pues yo a lo mejor sé que todos los veranos, por aquello de las clases particulares o cuando hay épocas de exámenes, pues a mí se me incrementa el número de alumnos de refuerzo para prepararse esos exámenes, ¿vale? Como os decía antes, la duración máxima de este contrato son 6 meses y te dice que hasta un máximo de 1 año por convenio. El artículo 8 de nuestro convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada establece que se podrá hacer una duración máxima de 12 meses, ¿vale? Y también lo que señalo, oye, si todo esto, ¿vale? Esta tipología de contrato se va a repetir año tras año, ¿vale? Vamos a hacerlo fijo discontinuo. Quizás a lo mejor esta sea la pregunta del millón. Oye, a mí hay una empresa que me está pidiendo que le desarrolle un curso o un curso bonificado, ¿vale? De manera ocasional. Y además no lo tenía ni previsto. Bueno, pues mira, pues le hago un contrato por circunstancia de producción, ¿vale? Para eso está, ¿vale? ¿Por qué? Porque se sale fuera de lo que es mi actividad normal de la empresa. Tengo un incremento. Pues entonces, ahí, como digo, pues, tenemos posibilidad de hacer un eventual por circunstancia de producción, un contrato por circunstancia de producción. Que tengo unas oscilaciones previsibles, ya os digo, todos los años tengo este incremento, pues también, lo que os decía antes de clases de refuerzo durante el verano, épocas de examen o cualquier otra justificación que tengáis, pues también tendría cabida. Ahora, desde mi punto de vista, y sobre todo porque ahora después veremos los límites que hay para la contratación temporal, si esto se va a repetir todos los años, ¿vale? Y vamos a contar con esa persona durante todos los años, pues vamos a hacer un fijo discontinuo, ¿vale? Y después hay otra modalidad de circunstancia de la producción que la verdad que es un poco, cuanto menos, singular, ¿vale? Nos dice que son por circunstancias ocasionales y previsibles, es decir, lo tengo previsto, no me sucede siempre, ¿vale? Pero en este caso, la característica fundamental es que es de duración reducida y delimitada. Es decir, para cuestiones o momentos muy concretos. Bien, aquí la norma lo que nos dice es que la empresa, no el trabajador, la empresa podrá hacer este tipo de contratos con un máximo de 90 días por año y no pueden ser continuados. Yo me pregunto si podemos hacer 89 días continuados y después un día suelto, ¿vale? No sé si eso cabrearía a la inspección de trabajo, ¿vale? O a un juez. Pero te dice que no pueden ser continuados los 90 días. Durante esos 90 días podemos contratar a todas las personas que nos dé la gana. Me explico. He puesto un ejemplo porque verdaderamente en el sector de la formación, a lo mejor vosotros tenéis 50.000 casos en los que me podéis decir, oye, pues este caso se daría aquí o este otro. He puesto, por ejemplo, oye, pues nosotros queremos acudir como empresa a una feria del sector y necesitamos contratar, me lo voy a inventar, a 15 personas. Y la feria dura 7 días. ¿Podemos hacerlo? Sí. Oye, ¿sabemos cuándo se va a celebrar la feria? Sí, es previsible. ¿Es ocasional? Sí. ¿Por qué? Pues porque se da de vez en cuando, no se da siempre. ¿Vale? Entonces, por ahí tendríamos la opción de este tipo de contrato. Bien, la cuestión es la siguiente, que después veremos, y supongo yo que habréis escuchado.
a partir de ya, ¿vale? De que entre en vigor este tipo de contratos, la Seguridad Social va a cobrar un recargo en las cotizaciones por los contratos de corta duración. Corta duración aquí se refiere a menos de 30 días, ¿vale? Entonces, todo esto lo tenemos que valorar, ¿vale? Si no tenemos más remedio, pues lo tendremos que hacer, contratar a gente nueva, o ya veremos lo que hacemos, pero que tengamos en cuenta que nos va a costar, ahora después veremos la cantidad exacta, nos va a costar más dinero por contratación, ¿vale? Y vuelvo a insistir, cuando se repita año tras año la necesidad de contratación, y después veremos el porqué, quizás a lo mejor os podréis plantear hacer un contrato fijo discontinuo. ¿Que tiene cabida el temporal? Sí, pero justificándolo muy bien. Bien, esta cuestión, ¿vale? Que además una de las personas que nos ha mandado una consulta por correo electrónico antes, se hace mención a lo que son el marco de las contratas, subcontratas y tal, ¿vale? Entonces, la normativa lo que nos viene a decir es que no se pueden hacer contratos por circunstancias de producción para la realización dentro del marco de las contratas, subcontratas o concesiones administrativas, ¿vale? Que constituyan la actividad habitual u ordinaria de la empresa, ¿vale? Y después te dice la coletilla, sin perjuicio a su celebración cuando concurren las circunstancias de la producción en los términos anteriores. Es decir, te está diciendo que no, pero si tiene cabida en circunstancias de producción, lo metes. Bien, este tipo de contratos va dirigido directamente y claramente para las empresas multiservicios. Aquellas empresas que se hacen, que contratan a este tipo de empresas para reducir los costes, ¿vale? Entonces, si tenemos nuestra actividad de formación y tenemos a lo mejor una licitación, un contrato o algo que nos contrata una administración o quien sea para hacer una cuestión delimitada en el tiempo y tiene cabida un eventual un contrato por circunstancia de producción, pues lo podemos hacer porque la ley nos está amparando. Cuidado con, ya os digo, con el tema de la justificación. Si no lo podemos justificar, podemos tener problemas. Bien, y aquí señalo, porque como la norma te habla de actividad habitual u ordinaria, pues bueno, pues vamos a delimitar qué sería la actividad habitual u ordinaria. Bueno, pues la que la empresa regularmente realiza, ¿vale? Y obtiene ingresos de carácter periódico, ¿vale? Oye, yo sí soy un centro de formación, pero, no sé, mañana cojo y alquilo un local o no sé, o vendo un inmueble o hago alguna actividad fuera de lo que es mi propia actividad, ¿vale? ¿Eso se va a considerar actividad habitual u ordinaria? No, eso va a ser una actividad periódica, excepcional, ¿vale? Puntual, ¿vale? Bien, como os decía, ¿vale? Con respecto al tema de contratación y subcontratación de obra o servicios, bien, el Real Decreto en el preámbulo de la reforma lo señala. Y ya os digo, esto va dirigido directamente a las empresas multiservicios, a las empresas que subcontratan a otras empresas con el objetivo de ahorrar costes sociales. Las famosas llamadas Kelly, ¿vale? Que trabajan prestan servicios en los hoteles y tal, y bueno, y están contratadas por una empresa que es la que le presta servicios a esos hoteles, ¿vale? Entonces ahí es donde se va a limitar este tipo de contratación temporal, ¿vale? Nos vamos a tener que ir a indefinidos o a fijos discontinuos, ¿vale? Y después también se regula todo lo relacionado con el tema del salario, ¿vale? Va a tener prevalencia el convenio colectivo de la empresa a la que se le presta el servicio, el convenio colectivo sectorial, ¿vale? ¿Qué es lo que va buscando la norma? Pues que no haya discriminación, ¿vale? Oye, yo estoy prestando servicios en un hotel que está al amparo de un convenio colectivo X y sin embargo yo estoy en una empresa multiservicio que tiene un convenio colectivo propio y me están pagando conforme al salario mínimo interprofesional, conforme a unos derechos que no corresponden, ¿vale? Con lo cual, eso es lo que persiguen para intentar evitarlo. Bien, la segunda modalidad de los contratos temporales, nos vamos al contrato de sustitución, que es el antiguo contrato de interinidad. Bien, esto nos permite hacer un contrato con trabajadores con reserva del puesto de trabajo que tengan baja BIT, maternidad, paternidad, bueno, que ahora se llama prestación por nacimiento y cuidado del menor, ¿vale? Y aquí la novedad fundamental es que se pueden celebrar incluso 15 días antes de dicha sustitución. Es decir, por ejemplo, tenemos el caso
de una mujer que tiene previsto dar a luz en una fecha determinada y nosotros podemos celebrar un contrato de sustitución 15 días antes para que esa persona lo vaya formando o para que se vaya haciendo al puesto de trabajo con esa persona a la que va a sustituir, ¿vale? Lo que sí que hay que tener en cuenta es que en cuanto a la posible bonificación de esos contratos de sustitución, de momento no se dice nada. Es decir, si yo voy a sustituir a una persona durante su prestación de maternidad, hasta ahora, en el momento que es el hecho causante, es cuando yo voy a tener derecho a bonificarme en las cuotas de la Seguridad Social por esa persona. Aquí no se dice nada. Yo entiendo que va a seguir siendo igual. Lo que pasa es que eso se va a tener que determinar y desarrollar, sobre todo de cara a la Seguridad Social. Porque si lo hacemos el contrato 15 días antes o 7 días antes, porque te dice hasta 15 días, pero el hecho causante se celebra a efectos de tal día, tú no te vas a poder bonificar, entiendo yo, 15 días antes de esta fecha, ¿vale? Después, por otro lado, también nos permite hacer este tipo de contratos para completar la jornada de trabajadores en reducción. Reducido por cuidado de hijos, familiar, guarda legal, etcétera, ¿vale? Y también para la cobertura temporal de un puesto de trabajo durante un proceso de selección o promoción para su cobertura mediante un contrato fijo. Disculpad un segundito, por favor. Disculpad. ¿Vale? Tendríamos esta opción también para la cobertura de un puesto de trabajo, ¿vale? Durante el proceso de selección o promoción, ¿vale? Aquí lo que nos limita es máximo 3 meses, ¿vale? Si el proceso este dura más de 3 meses, pues tendremos que darle baja a esta persona, ¿vale? Tampoco se dice si podríamos hacer otro o no, ¿vale? Bien, los contratos temporales. Aquí ya nos establece que lo tenemos que hacer todos por escrito, en todas las ocasiones. Anteriormente, por ejemplo, los servicios, aquellos que fuesen por duración de más de 28 días, ¿vale? Ahora siempre tiene que ser por escrito. E insisto, esto es la cuestión que creo yo que va a determinar la admisibilidad o no de un contrato temporal. Hay que especificar de forma muy clara y concreta la causa, ¿vale? Especificar la temporalidad, ¿vale? Demostrar la conexión con la duración temporal prevista. Es decir, si yo tengo que hacer, en vuestro caso quizás, vamos a decir un poco, lo tenemos en algunas ocasiones, entiendo, relativamente fácil, porque si sé que voy a prestar un servicio para impartir un curso a una empresa o a varias empresas y necesito contratar a esta persona durante 2 meses y medio, bueno, pues sé cuál va a ser la fecha de inicio, sé cuándo va a ser la fecha de finalización, porque lo voy a tener programado, ¿vale? Y en principio vamos a decir, oye, pues mira, esta empresa o este ayuntamiento o voy a impartir, no sé, la formación de apoyo, de refuerzo para la época de exámenes y sé que voy a empezar el día, no sé, me invento, el día 1 de septiembre y va a terminar el día 15 de septiembre. Vale, pues entonces tenemos justificada la temporalidad. Pero en aquellos que sean un poco más ambiguos o que no lo tengamos tan claro, nos va a tocar hacer una buena justificación. Aquí señalo que no hay que tener miedo a escribir en los contratos, ¿vale? Será lo que nos pueda ayudar a demostrar de cara a una posible inspección en la temporalidad, ¿vale? Entonces, si nos viene una inspección de trabajo y no lo podemos justificar, nos van a sancionar, pero sin embargo, si lo tenemos justificado, cuanto menos pues tendremos derecho a la defensa. Bueno, ¿cuándo nos van a transformar el contrato temporal indefinido? Bueno, pues cuando incumplamos lo regulado en la norma, ¿vale? Lo que antes era contratos en fraude de ley, ¿vale? También nos señala que si no se da de alta a la persona trabajadora en la Seguridad Social, y aquí lo que mete la coletilla es transcurrir un tiempo equivalente al periodo de prueba correspondiente. Antes, en caso de no estar de alta, pues nos iban a presuponer el contrato indefinido a tiempo completo además, y aquí nos señala que sería si no ha superado el periodo equivalente al periodo de prueba correspondiente. Bueno, pues estupendo. A lo mejor si no lo hemos hecho por cualquier motivo, que bajo ningún concepto voy a recomendar que lo dejéis sin hacer, porque puede ser sancionable, lo que tenemos que hacer es decir, oye, si puedo justificar la temporalidad y todavía no ha pasado el periodo de prueba, pues a lo mejor nos van a admitir que el contrato sea temporal, que es lo que queríamos hacer. Y después también nos bajan los plazos
por el encadenamiento de 2 o más contratos temporales, con o sin solución de continuidad. Es decir, nos van a decir que antes teníamos, si pasaban 24 meses en un periodo de 30 y ahora nos lo bajan de 18 a un periodo de 24, ¿vale? Para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa. Es decir, yo le hago un contrato a una persona para que me haga este trabajo y después le vuelvo a hacer otro para que me haga otro trabajo y en total son 18 meses. Me da igual que sea en el mismo puesto de trabajo o no. Si está en la misma empresa o grupos de empresas, nos lo van a transformar o nos van a instar a que lo transformemos en indefinido. Eso por la misma persona o para el mismo puesto, es decir, por otras personas, ¿vale? Es decir, aquí vamos a cubrir una vacante de un puesto de trabajo que previamente ha sido ocupado. Es decir, quitamos a María y ponemos a Juan, ¿vale? Si eso sobrepasa los plazos antes señalados de 18 en un periodo de 24, también nos lo van a transformar en indefinido. Mirad, lo que os decía antes, el artículo 151 de la Ley General de Seguridad Social hasta ahora nos decía que para los contratos de corta duración inferior a 5 días nos ponía un recargo del 40% sobre la base de cotización por contingencia común de la cuota empresarial. Aquí nos dice, oye, contratos inferiores a 30 días, os vamos a penalizar por un importe fijo. ¿A qué corresponde esa penalización? Pues es la base mínima del grupo de cotización 8 por el tipo de cotización de contingencias comunes por 3. Es decir, base mínima de cotización del grupo 8, 37,53. Cotización de contingencias comunes de la empresa, 23,6. Por 3, 26,57 euros que vamos a pagar de recargo si hacemos un contrato inferior a 30 días. ¿Vale? Aquí señalo, bueno, las excepciones, que la que nos interesa desde un punto de vista de empresa como un régimen general, es que esto no se va a aplicar para los contratos de sustitución. Es decir, se me da de baja una persona por IT, ¿vale? Y, no sé, ahora que está tan frecuente el tema COVID y que estamos teniendo miles de bajas. Bueno, necesito a alguien que la sustituya. Tengo una persona que normalmente, pues, de confianza y la necesito de vez en cuando y la llamo, pues si le hago un contrato para un contrato de sustitución, aunque sea por 8 días, 10 días, lo que está durando el COVID, no vamos a tener esta penalización. Y aquí hago una nota, que esto ya es una cuestión que cada uno tendrá que valorar en determinadas ocasiones. Bien, fijaros que a lo mejor en determinadas ocasiones, si tenemos para algún contrato muy puntual, un contrato a tiempo parcial de pocas horas, incluso a lo mejor nos interesa hacer un contrato de algo más de 30 días o 30 días para no pagar ese recargo. ¿Vale? El otro día, hablando con una persona, dice, oye, es que yo a lo mejor necesito una persona bien justificada temporalidad, pero a lo mejor 27, 28 o 29 días, ¿vale? Como la norma lo que te dice es contratos inferiores a 30 días, pues a lo mejor te interesa decir, oye, mira, te contrato por 30 días en vez de por 28, ¿vale? Y no sé, hombre, hay que ver la justificación, hay que ver la temporalidad y tal, pero que lo tengáis en cuenta. Por ejemplo, no sé, me lo invento, quiero hacer una campaña de captación de alumnos, ¿vale? Y en principio la iba a tener tal fecha, no sé, el mes de febrero completo y son 28 días. Pues oye, pues a lo mejor te interesa alargar hay que hacer números, a lo mejor te interesa alargar hasta el día 2 de marzo para que sean 30 días y no tengas esta penalización, porque a lo mejor te sale más caro el recargo que la cotización, incluso del salario que le vayas a hacer, si es por hora. Bien, después, otro de los contratos estrellas con esta reforma laboral, pues como hemos dicho antes, son los fijos discontinuos, ¿vale? Regulable del artículo 16. Estos contratos, ¿cuándo se desarrollan? Cuando son de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada. Esto es igual que antes. Y después, que aquí es donde está la novedad, que te dice que siendo de prestación intermitente tenga periodo de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. Vale, esto es lo que os decía antes, que antes cuando teníamos una fecha de inicio y de finalización muy concreta a lo largo del año, nos lo metía con los contratos indefinidos a tiempo parcial. Cuando no es así, pues tenemos los contratos, ahora mismo lo que vamos a tener son los contratos fijos discontinuos. Me da igual que sea fecha de inicio y finalización cierta o incierta. Va a tener cabida el contrato fijo discontinuo.
Aquí pongo un ejemplo que se os puede dar el caso, no lo sé, pues las campañas escolares con fecha de inicio y finalización cierta. Oye, me empieza un profesor a trabajar el día 1 de septiembre y me va a terminar el día 15 de junio. Y así todos los años, ¿vale? Pues previsiblemente antes tendréis que haber hecho contratos indefinidos a tiempo parcial, ahora vamos a tener contratos fijos discontinuos con el porcentaje de la jornada que corresponda en función de las necesidades que tengáis, ¿vale? Después también aquí, que es lo que hemos comentado antes, nos meten en este cajón de fijos discontinuos aquellos que consistan en la ejecución de contratas mercantiles o administrativas que, siendo previsibles, es decir, que esto lo vamos a tener de manera, vamos a decir, ya prevista anteriormente, formen parte de la actividad habitual u ordinaria de la empresa. Esto, el Tribunal Supremo, en diciembre de 2020, fijaros que no hace tanto, ya rectificó la doctrina que tenía en materia de contratación, de subcontratación, y rechazaba los contratos temporales por obra o servicio. Y esto es lo que os decía, esto va orientado al tema de las empresas multiservicios, ¿vale? No se podían extender en el tiempo sin más justificación que la duración de la contrata. Oye, ¿cuánto dura este contrato? 2 años. ¿Por qué? Porque es lo que me dura la contrata. No, vamos a ver. Esta actividad es propia de la empresa, tú estás prestando estos servicios, ¿vale? Y la temporalidad en función de la contrata, tú no puedes tener una persona temporal durante tanto tiempo, ¿vale? Y entonces lo que fue a recoger el Tribunal Supremo en ese momento es decir, esto lo vamos haciendo ya indefinido o fijo discontinuo, en función de las necesidades. Y también nos dice que, bueno, que una de las preguntas también que nos hacían a través del correo electrónico, que los periodos de inactividad solo podrán producirse como plazo de espera de regulación entre sus contrataciones y no podrá extenderse más allá del plazo que fije el convenio colectivo. De nuevo nos vamos al convenio colectivo y en defecto 3 meses, ¿vale? Más allá de la cual la empresa debe de recurrir a las medidas coyunturales o definitivas que prevé el estatuto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo entre una subcontrata y otra, ¿vale? No podrían pasar más de 3 meses salvo que el convenio colectivo me diga otra cosa distinta. No podemos confundir esto con yo tengo un ayuntamiento o una administración que me ha dado una licitación de manera puntual. Esto es, yo soy una empresa subcontratista de otra empresa principal y a la que le presto servicios de manera recurrente y de manera continua, ¿vale? Si nosotros tenemos una cosa puntual, nos iremos a un contrato por circunstancias de la producción o bien un fijo discontinuo si sabemos que esto lo podemos tener de manera cíclica a lo largo de los años, ¿vale? ¿Y cuáles son las medidas coyunturales o definitivas que prevé el estatuto? Bueno, pues aquí tenemos los famosos ERTE, ¿vale? Que hemos tenido estos años atrás de manera muy presente, ¿vale? Una modificación sustancial de condiciones de trabajo, un despido objetivo, un ERE, es decir, ya tendremos que ver en función de las necesidades que podamos tener como empresa si vemos que la subcontrata finaliza y tengo un plazo o un tiempo de espera más allá de los 3 meses o de lo que establezca el convenio colectivo. Seguimos con los fijos discontinuos, también nos dice que esto también lo podrá poner en marcha las empresas de trabajo temporal para poner a disposición, los contratos de puesta a disposición a las empresas usuarias. Es decir, las empresas de trabajo temporal deberán hacer contratos fijos discontinuos y poner a la persona correspondiente al servicio de las empresas usuarias, ¿vale? Aquí he puesto algunos ejemplos, pero ya os digo, seguramente os surgirán miles de dudas y tendréis miles de ejemplos para poner. Impartición de cursos bonificados, la formación continua. Se suele contar con los mismos profesores, normalmente, ¿vale? Oye, si yo doy formación de, lo que sea, LOPD, ¿vale? Y tengo una persona dispuesta a impartir esa formación en las empresas, ¿vale? Pues tratándose de una prestación intermitente, pero pero en el que existen periodos de ejecución ciertos, es decir, sé cuándo me va a empezar un curso y sé cuándo me va a terminar, aún sabiendo si lo voy a hacer en marzo, lo voy a hacer en abril o cuándo lo voy a hacer, la cabida que tiene este tipo de contrato sería un fijo discontinuo, ¿vale? Esto quiere decir que si yo tengo, como es otra de las preguntas que nos hacían, oye, yo soy una empresa de formación, pero me han pedido un curso,
que esto no lo he hecho en mi vida y previsiblemente no lo vuelvo a hacer, pero no quiero perder la oportunidad, porque tengo a un profesional que me puede prestar este servicio. Bien, ¿tiene cabida un contrato por circunstancia de producción? Sí. ¿Vale? Ponían el ejemplo, me decían que una contratación, por ejemplo, de un ingeniero que va a impartir un curso muy especializado sobre un tema de temas industriales, ¿vale? Y tú dices, bueno, ¿y tú qué centro de formación tienes? Lo que sé, el que sea, me da igual, de idioma, de formación bonificada o amplio, doy formación de muchos temas, pero este tema es que me surge, hay una empresa que me interesa, porque a lo mejor incluso, como se suele decir, si meto la cabeza ahí, haciendo ese curso, después puedo ofrecerle otro tipo de servicios, ¿vale? ¿Tiene que ser un fijo discontinuo? Pues no, porque si podemos acotar y podemos justificar la temporalidad, le haremos el contrato por circunstancia de producción. Ahora, que yo voy a prestar ese tipo de servicio de manera continua, recurrente, y este servicio lo voy a prestar de manera continua, sí, pues a lo mejor no tenemos que ir un fijo discontinuo o un indefinido, dependerá de las necesidades que tengamos. ¿Licitaciones para ayuntamientos u otras administraciones? Vale, pues habrá que estar lo que se determina en el artículo 15.2 del estatuto, ¿vale? Salvo que se pueda justificar y demostrar que es una prestación de servicios temporales, ¿vale? Un servicio temporal que no constituya actividad habitual o ordinaria, ¿vale? Pues nos tendremos que ir a un fijo discontinuo, ¿vale? Exactamente igual. Oye, yo tengo que montar un departamento propio de la empresa porque me están pidiendo formación en, no sé, en redes informáticas, no sé, o en cualquier materia que podáis impartir alguno en estas situaciones, ¿vale? Y tú dices, oye, ¿esto empieza y acaba en una fecha concreta? ¿O tú vas a tener abierto, ¿vale?, ese servicio de manera continua, ¿vale?, independientemente de que te compren o no te compren. No, lo voy a mantener abierto siempre. Pues entonces, si es abierto siempre, es un contrato indefinido. Si no tiene cabida el fijo, o sea, el indefinido de manera continua, pues tendremos que hacer un fijo discontinuo y conforme nos vayan llegando los servicios, ir haciendo los llamamientos a las personas que nos vayan haciendo falta. Otro ejemplo. Sí, Javier, Sí. Comentarte que, bueno, llevamos ya en torno a 40 minutos para ir Más rapidito. cerrando Vale. la parte de exposición, pasamos las preguntas que se están realizando. Gracias. Y bueno, y después otro ejemplo es, comenzamos a comercializar un nuevo curso. Si el servicio nuevo no forma parte de los servicios habituales, que es un poco el caso que decíamos antes del ingeniero, ¿vale? Y siempre que esté justificada la temporalidad, podemos empezar con un contrato por circunstancias de producción. Si se va a repetir de manera intermitente, ¿vale? Pues hacemos un fijo discontinuo, ¿vale? Vale, mira, un tema importante que ha causado bastante controversia y bastantes dudas en cuanto a lo que es la antigüedad de los fijos discontinuos, ¿vale? Ya hubo una sentencia del Tribunal Supremo del año 2020 donde decía que la antigüedad de los fijos discontinuos se iba a interpretar como toda la duración de la relación laboral y no del tiempo efectivamente trabajado. Pero esto se va a considerar única y exclusivamente a los efectos de antigüedad para trienios, quinquenios, excedencias o lo que sea, no a efectos indemnizatorios. La indemnización se va a calcular en función del tiempo efectivamente trabajado. La antigüedad que le va a aparecer a la persona trabajadora sí será la del inicio del contrato, pero para las prestaciones que os estoy diciendo. Mirad, y aquí he querido hacer unos ejemplos para que veáis un poco la diferencia de cuál sería la situación en la que nos vamos a encontrar y los miedos que tenemos, ¿no?, en decir, oye, si damos un contrato indefinido y después me quedo sin trabajo, no me funciona y tal, es que me sale muy caro, me va a costar mucho dinero, esto, vale. Entonces, mira, he cogido un ejemplo, ¿vale? Y he querido decir, oye, vamos a hacer una comparativa, si hacemos un contrato por circunstancia de producción o hacemos un contrato indefinido. Pensemos, por ejemplo, que le damos de alta el 1 del 4 de 2022, justo cuando al día siguiente de entrar en vigor de estas materias de contratación. Y le damos de baja o le despedimos, es decir, baja si fuese un contrato temporal, o le despedimos el día 30 de septiembre, es decir, han pasado 6 meses, en este caso en concreto 183. Cogemos la categoría de profesor titular, jornada completa, salario anual 16.000 euros, 16 y pico al año, salario mensual 1.384 con las pagas extras prorrateadas, ¿vale?
nos sale una base reguladora diaria de 46,16. Bien, si le tengo que hacer un despido objetivo porque me quedo sin trabajo, ¿cuánto tengo que pagar de indemnización? 469 euros. Si tengo que hacer una extinción del contrato temporal, sabéis que hay la penalización, la indemnización de 12 días de salario por año de servicio. Eso se mantiene. Con lo cual, son 281,60. Y la diferencia de los costes, pues la tenéis ahí. 180 y algo, porque es que tengo la pantalla debajo y no puedo ver la cifra exacta. ¿Vale? Fijaros que estoy haciendo un ejemplo de un contrato que le he hecho indefinido o lo tengo temporal durante 6 meses. Si lo proyecto a un año, pues en vez de 180 y tanto, pues me voy al doble. ¿Vale? Esa sería la diferencia de indemnización. ¿Vale? Para que, teniendo en cuenta profesor titular y jornada completa. Si fuese menos horas y menos salario, pues obviamente hay que hacer la proporción. Hago lo mismo, pero con un contrato fijo discontinuo. Lo llamo el día 1 de abril y finaliza el servicio el 31 de julio. Lo vuelvo a llamar el día 1 de septiembre y, por cualquier motivo objetivo, el día 30 de septiembre lo tengo que despedir. ¿Vale? Es decir, en este caso estamos hablando de 152 días. Como la indemnización se calcula en función del tiempo efectivamente trabajado, pues aquí tendríamos la indemnización de extinción por el despido objetivo. Estamos hablando de 389,83. La extinción del contrato temporal hubiese sido 233,90 y la diferencia, pues 150 y tantos, 155 me parece a mí que sale. ¿Vale? Fijaros que lo que os he querido mostrar con esto es que si es cierto que la indemnización es mayor, pero no estamos hablando de cifras desproporcionadas. Si aquí nos vamos a que fuese esta circunstancia se repitiese durante un año, la diferencia de indemnización estamos hablando de 300 y pico euros. ¿Vale? Y en el caso anterior, pues estamos hablando de 300, no llega a 400. ¿Vale? Mirad, y hay que tener en cuenta otra consideración. Debéis saber, o si lo sabéis, que la cotización por la contingencia de desempleo de los contratos indefinidos es menor que la de contratos temporales. Con lo cual, vale, me cuesta más la indemnización. Pero lo que voy a hacer ahora, los costes con el ejemplo de antes, es cuánto me ahorraría yo durante esos 6 meses en cotización por desempleo. Vemos la base de cotización de un contrato temporal, vemos la base de cotización de un contrato indefinido, los tipos de cotización que se aplican en cada uno de los casos y vemos la diferencia, ¿vale?, de ese contrato que hemos puesto antes de ejemplo al mes, 16,62. Como hemos dicho que vamos a hacer un contrato de 6 meses o un despido, nos estamos ahorrando 99,72. Con lo cual, eso se lo restaríamos de la diferencia de indemnización que pagaríamos de más. Porque esto no lo estamos ahorrando todos los meses. Con lo cual, si antes veíamos que teníamos un ejemplo en el fijo discontinuo de 180 y tanto o en el indefinido de 200 y pico, dice, bueno, pues aquí prácticamente 100 euros me lo estoy ahorrando de cotización durante esos 6 meses. Con lo cual, la diferencia entre una indemnización por despido objetivo o una finalización del contrato se reduce. Después, considerar otra cosa, esto es un apunte, que la indemnización por despido objetivo, cuando se indemniza por un despido objetivo, ¿vale?, eso está exento, pero si en el plazo menor de 3 años se le vuelve a contratar, esa indemnización dejará de estar exenta. Con lo cual te va a llegar a Hacienda y te va a decir, oye, me hace la rectificación del modelo 111, me hace la rectificación de los modelos 190, ¿vale? Y me pagan la diferencia de esa indemnización que pudiese corresponder de tributación, ¿vale? ¿Qué es lo que podría pasar? Bueno, pues si tenemos un contrato indefinido, vamos a pensar un fijo discontinuo, que la persona trabajadora cause baja voluntaria. ¿Vale? Siempre hablo pensando en los miedos que tenemos de hacer contratos indefinidos, ¿vale? Indemnización cero. Que podamos justificar un despido disciplinario, ¿vale? Ojo, el convenio colectivo nuestro de enseñanza e información no reglada en el régimen disciplinario no establece nada. Nos remite a lo que diga la empresa. Yo desde aquí creo que sería una buena oportunidad en la próxima negociación del convenio colectivo de meter un articulado expreso sobre este tema, porque facilitaría mucho las cosas. Y si no, pues lo que os digo desde ya es que la empresa lo haga, ¿vale? Crear vuestro propio régimen disciplinario para poder justificar que ante determinadas medidas disciplinarias van a tener tales sanciones, ¿vale? Y a lo mejor nos vamos a un despido, ¿vale? Contratos de corta duración, esto también os lo comento. Bueno, esto es un tema que, bueno, hay que tratarlo con mucho cuidado, ¿no?
Hay veces que si tenemos un despido, hacemos un despido objetivo y a lo mejor no tenemos una justificación muy clara, ¿vale? Pues a lo mejor la persona dice, oye, ¿cuál es mi diferencia de indemnización entre la que me han dado y la que podría reclamar si fuese un despido improcedente? ¿Vale? Aquí en este ejemplo que os he puesto antes, la diferencia por 6 meses son 225 euros. ¿Cuánto te cuesta un profesional que te haga la demanda, la reclamación? A lo mejor te cuesta más caro y a lo mejor lo dejas estar y eso es un ahorro que lleváis, ¿vale? Y también, bueno, que hagáis un llamamiento, un contrato fijo discontinuo y no lo atiendan, ¿vale? Con lo cual, baja voluntaria e indemnización cero. Por contra, tenemos el tema de infracciones. Mirad un tema muy importante. Hasta ahora, la Inspección de Trabajo sancionaba por las faltas cometidas, ¿vale? Y miraba la gravedad en cuanto a lo que era el conjunto de la empresa. Ahora nos van a sancionar por personas afectadas. Es decir, si llega la inspección y nos considera que tenemos 5 contratos, lo que sería fraude de ley, ¿vale? O incumpliendo las medidas, y nos dice que esto, por ser 5, nos los cataloga como grado medio y nos sanciona con 2.000 euros, 2001, ¿vale? Por trabajador, ¿vale? Nos va a meter 10.000 euros de sanción, ¿vale? Aquí me da igual que sea una, si nos vamos al grado mínimo, al mínimo que nos costaría, sería 1.000 euros. La diferencia de indemnización que hemos visto antes por un contrato temporal o habiéndole hecho un indefinido, ¿vale? Y si no tenemos causas para que sigan trabajando con nosotros, lo tenemos que despedir. La diferencia son 187 euros. 187 por lo mínimo, que serían 1.000 euros, nos compensaría. Ojo, con esto no quiero decir que si tenemos muy claro que la temporalidad tiene cabida, no lo hagamos. Sí, pero tenemos que buscar una justificación muy exhaustiva. No vale como la que hemos estado haciendo normalmente o de manera general hasta ahora. ¿Vale? Bueno, y después también comentaros que, bueno, una infracción leve, pues cuando tenemos contratos o trabajadores a tiempo parcial o trabajo a distancia, ¿vale? Temporales y tal, cuando hay una vacante que se le tiene que informar para ofrecérsele ese puesto. Vale, bueno, ¿y cómo van la graduación de las sanciones? Pues en función de la negligencia, el número de trabajadores, si ha habido advertencias previas, la cifra de negocio de la empresa, es decir, está aquí, ¿vale? Lo podéis mirar para que sepáis un poco cómo la Inspección de Trabajo ve si es mínimo, medio o máximo, ¿vale? Y después, en cuanto a la negociación colectiva, 2 apartados más y con esto terminamos, señalar que se recupera la ultraactividad indefinida, es decir, si un convenio colectivo finaliza su vigencia, se va a mantener en el tiempo de manera indefinida, se va a ir prorrogando, ¿vale? Y después, esto más o menos ya venía sucediendo, porque es cierto que cuando hubo el cambio normativo, los convenios colectivos, conforme se han ido regulando, pues han ido ya poniendo la coletilla de que el convenio a su vencimiento, si no se denuncia, se prorrogará de manera tácita, ¿vale? Si hay una denuncia del convenio colectivo y no se ha acordado un nuevo convenio, bueno, pues lo que nos dice es que nos tendremos que ir a los procedimientos de mediación, ¿vale? Y después también un tema importante para aquellas empresas que tengáis convenio colectivo propio de empresa, nos va a decir, o nos dice, mejor dicho, que lo relacionado a lo que tengamos establecido en el convenio colectivo propio de empresa en materia salarial pierde aplicación, ¿vale? Se tiene que aplicar el convenio colectivo sectorial, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos un convenio colectivo que normalmente se ha aprovechado siempre pues, para abordar determinadas cuestiones, pero una de ellas, y de manera muy importante, ha sido la cuantía del salario, los complementos y tal, pues eso va a dejar de tener validez, ¿vale? Lo vamos a tener que adaptar durante todo el año 2022 y tendremos que salir con las tablas salariales que determine el convenio colectivo, ¿vale? En nuestro caso hay categorías, me voy a aquellos convenios que tengan salarios según un salario mínimo interprofesional, pero hay otros que están por encima del salario mínimo, con lo cual nos puede afectar, ¿vale? Si todas las categorías las teníamos por debajo, ahora nos va a afectar y vamos a tener que subir salario obligatoriamente, ¿vale? Pero también, bueno, esto no se ha tocado en esta reforma, ¿vale? Que ante situaciones difíciles, pues hago la mención a que cabe la posibilidad de realizar un descuento del convenio colectivo. Es decir, oye, yo no puedo pagar a mi personal este salario que me determina el convenio colectivo sectorial y si tengo causas económicas, técnicas, organizativas que así lo ampare, pues lo podemos hacer. Como diferencia en cuanto a la negociación de un convenio colectivo,
que ahí sí tenemos que tener representación legal de los trabajadores, no era obligatoria, deciros que para un descuento de convenio no es necesario, no es obligatorio, mejor dicho, ¿vale? Se crea una comisión ad hoc y lo podemos negociar. Y con esto, pues doy por terminada la presentación de manera rápida, pero bueno, ahora en el tiempo de preguntas, pues si hay cuestiones que resolver, pues intentaré ayudar. Muchas gracias y mira, ha habido bastantes preguntas, pero muchas de ellas han ido un poco todas relacionadas. Y te quería comentar, porque han sido varias las que han hecho sobre este tema. Sí. En nuestro caso, como también te comentaba cuando estuviste preparando la presentación, pues bueno, en nuestro caso, como ya se ha preguntado aquí, pues la mayoría de los centros pues reciben una serie de subvenciones o bien ganan licitaciones para ejecutar una serie de cursos durante un año o durante 2 años, ¿vale? Ahí en esas licitaciones o en esas subvenciones pues cabe curso desde 150 horas hasta 800 horas, ¿vale? Y por supuesto pues son de unas determinadas especialidades, ¿vale? Pero al año siguiente puede tener ganar otra licitación, otra convocatoria con cursos que son totalmente distintos a los del año anterior, ¿vale? O sea que, evidentemente, cada año lo normal es que tenga cursos que impartir, pero no tiene por qué utilizar siempre los mismos profesionales porque los cursos pueden ser distintos, en fin, puede haber casuísticas miles, ¿no? De duración, de especialidad, incluso de modalidad, ¿no? Puede ser presencial o puede ser a distancia, ¿vale? Entonces, la pregunta que se hace por ahí, de muchas maneras que han hecho, es, bueno, este tipo de profesores que van a estar con nosotros a lo mejor este año 7 meses, pero a lo mejor ya no vuelve más hasta dentro de 8 años porque no volvemos a tener ese curso dentro de 8 años. Ese tipo de profesor se contrata como fijo discontinuo o tiene cabida en... Pues mira, Félix, esa es la pregunta del millón, ¿vale? En cuanto a lo que es la justificación de la temporalidad y la coletilla que señala ahí en cuanto a lo que son las subcontratas, las contratas y tal. Vamos a ver, en cuanto nos vamos, que incluso esa normativa, ¿vale? Que regula el tema de las contratas y subcontratas, ¿vale? Que también puede ser incluso está de manera muy ambigua, porque tú dices, oye, la contrata y subcontrata, tal y como decía antes en el preámbulo de la norma, lo que te viene a decir es, oye, tú que puedes prestar esos servicios internamente en la empresa, lo que estás haciendo es subcontratarlos con otra empresa porque te sale más barato. Es decir, sí, pero en este caso no hay subcontrata, ¿eh? Porque además... Efectivamente. Entonces, yo ahí vería la posibilidad de encajarlo en un contrato por circunstancia de producción, ¿vale? ¿El problema cuál es? El problema es la duración de ese contrato, ¿vale? Porque si nos vamos a ir a un plazo superior a 12 meses en vuestro caso, según está establecido el convenio colectivo ahora mismo, ¿vale? Ya no vamos a tener más cabida en el contrato por circunstancia de producción, ¿vale? ¿Por qué? Porque está limitado en el tiempo. Entonces, claro, si lo tenemos claro, ¿vale? Si lo tenemos claro desde el principio, pues por aquello del ahorro de los costes de seguridad social que os he dicho antes, pues a lo mejor podría hacer un contrato fijo discontinuo desde el principio, un contrato indefinido si va a ser continuo, ¿vale? Es decir, si sé que empiezo hoy y termino dentro de 7 meses, ¿vale? Tú dices, por circunstancia de producción. Ahora, me va a durar porque así lo establece el programa, 1 año y medio, ¿vale? Pues ahí vamos a estar muy limitados con el tema de la temporalidad, ¿vale? Nos están obligando a meternos en un contrato indefinido. En el fijo discontinuo, ¿no? Que será... Fijo discontinuo, si tenemos, digamos, como se suele decir vulgarmente, parones, ¿vale? Y dice, oye, mira, que me empiezas ahora, pero después hay un proyecto o un programa de prácticas en empresas, con lo cual este profesor que imparte formación teórica no, tiene un parón de 2 meses, pero después recuperamos la formación teórica. Es decir, habrá que ver en cada momento cuáles son las necesidades de
de esa contratación para ver qué encaje tiene. Porque a priori si decimos, mira, es que tengo un programa en el cual yo le voy a estar dando formación a un personal de una empresa, de un ayuntamiento o lo que sea, ¿no? Y esto me va a durar más de 12 meses. Tú dices, ¿y tú sabes cuándo empieza y cuándo acabas? Sí. ¿Va a estar dando clases durante todo el año, quitando el periodo de vacaciones y tal? Sí, eso tendrá que ser indefinido. Y ahora, ¿qué es lo que va a suponer esto? Pues nos va a suponer un mayor coste en cuanto a que cuando termine ese contrato, si no tiene cabida la reubicación de esa persona para que preste los mismos servicios, pues vamos a tener que hacer un despido por causa objetiva, por causa productiva, porque no tengo trabajo para ti y te voy a tener que indemnizar. Vale. Otra de las preguntas que se ha hecho, en este caso, es que en un contrato fijo discontinuo puede hacerse ampliación o disminución de la jornada en función de las necesidades. Sí, ahí lo que te viene a decir la norma es que tú previamente, ¿vale? Lo deberías de prever, ¿vale? Es decir, tú tienes, lo que pasa que también te habilita, al igual que cualquier otro contrato, que si hay acuerdo entre empresa y trabajador, pues que hagas lo que quieras. Es decir, cambio de turno, sí, cambio de jornada, sí. Oye, mira, es que yo he empezado con una persona, imaginaros, y os voy a poner el ejemplo de vosotros tenéis profesores de apoyo o profesores de idioma, me lo estoy inventando, ¿vale? Y dices, yo lo contrato porque tengo un grupo y lo contrato los martes y los jueves de 6 a 8 de la tarde, ¿vale? Y ahora necesitáis de esa persona para que os venga de lunes a viernes de 4 de la tarde a 8 de la tarde, ¿vale? Le hacéis el ofrecimiento a la persona, está conforme, pues se cambia sin problema. Se tiene que acordar siempre todo lo que hagáis por escrito y firmado por ambas partes y dejarlo todo lo más claro posible. Otra de las preguntas que tenemos es, buenos días, tenemos profesores fijos discontinuos que tradicionalmente imparten cursos desde el 15 de octubre al 15 de junio, o sea, 8 meses al año. Si ahora se reduce la no actividad a un máximo de 3 meses y nuestra realidad es que la inactividad es de 4 meses, ¿qué se hace en este caso? No, en ese caso en concreto lo que comentaba antes era específico para el tema de las subcontratas, o sea, contratas, subcontratas y tal, ¿vale? De todas maneras, y ahí hizo al tema de la negociación colectiva, por eso os decía que ahí lo deja abierto al tema de la negociación colectiva y tú dices, oye, si yo imparto cursos bonificados, ¿vale? O no bonificados, me da igual el ejemplo que haya puesto, y tengo un periodo de inactividad de 4 meses, ¿vale? Yo voy a seguir dejando el fijo discontinuo tal cual lo tengo recogido, porque si no, ¿qué salida me está dando la normativa en cuanto a lo que os comentaba antes de las contratas y subcontratas? No me está dando ninguna, me está diciendo que tome las medidas oportunas. La medida oportuna que hago, lo despido, pero lo despido durante un mes, porque después al cabo del mes lo voy a tener que contratar. No tiene sentido. Entonces, si tenemos una actividad clara y un periodo de inactividad de 4 meses, ese es el periodo de inactividad. ¿Vale? Ahora, Félix, y vosotros como patronal y tal, pues ¿qué os diré? Pues oye, pues en la negociación colectiva del próximo convenio colectivo, ¿vale? Que ya os digo, tiene vigencia hasta el final de este año, pero la necesidad aprieta, como se suele decir, dice, oye, pues venga, pues vamos a empezar y vamos a empezar a regular todo esto. Y para determinadas situaciones o determinadas empresas que incluso actúen o puedan actuar en ese ámbito de contrato, subcontrato y tal, dice, oye, pues como me lo dice, que el convenio colectivo sea el que lo determine, pues lo voy a dejar de manera abierta totalmente. Porque también se nos puede dar el caso que tengamos un contrato de fijo discontinuo por una necesidad, ¿vale? Porque previamente lo hayamos tenido y este año no tenga que hacer el llamamiento, no pueda hacer el llamamiento, porque no tiene cabida esa persona para prestar servicios. O se lo tendré que hacer ver. Vale. Bien, otra pregunta que tenemos es si tengo un formador que he dado de alta el día 1 del 1 de 2022 con un contrato por obra o servicio determinado y su duración termina el 31 de mayo de 2022, a efecto de antigüedad, ¿cuánto tiempo computa? El 1 de enero. O sea, la antigüedad, eso no cambia. Ahí lo que nos está diciendo es que durante este periodo transitorio tenemos opción de hacer un contrato por obra o servicio,
¿vale? Hasta el 30 de marzo, pero nos dice que se regula conforme a la normativa anterior, pero lo máximo son 6 meses. O sea que si empieza el 1 de enero, termina el 31 de mayo, si está justificado y tal. Yo entiendo que durante todo este periodo, pues, no sé, más que entiendo, creo que me gustaría que inspección y tal haga un poco la vista gorda en ese sentido, ¿no? Que no vayan ahora a ir revisando las causas de los obras o servicios que se hayan podido producir durante todo este tiempo. Por eso entiendo que han puesto esto de los 6 meses, para decir, oye, mira, me da igual que me hagas un obra o servicio como si me haces una circunstancia de producción. Estás acotado a 6 meses, en circunstancia de producción se podría ampliar hasta un año si el convenio lo permite, pero cogemos y nos vamos al obra o servicio y te dice la norma, no, 6 meses como mucho. A partir de ahí ya es cuando podemos empezar a tener los problemas y decir, oye, si ahora quiero contar con esta persona de nuevo, ya tengo 6 meses ahí de una justificación de una temporalidad que a lo mejor no era. Vale. Otra pregunta. ¿Se puede realizar un contrato fijo discontinuo por varias empresas de un grupo a un mismo docente? O sea, varias empresas. Sí, de un grupo empresarial que tiene varios CIF y hay un docente que da clase para todas. Sí, en principio, os voy a decir, entiendo que, bueno, si además son varios FIF y tal, y tú tienes a disposición una persona en el grupo de empresas, ¿vale? El fijo discontinuo o el indefinido, como se suele decir vulgarmente, eso es lo que te va a aplaudir el gobierno, ¿vale? Si ya haces ese tipo de contratos, pues te lo van a aplaudir, ¿vale? Otra cosa distinta es que jugásemos con eso, con las circunstancias de producción, que ahí lo que nos viene a decir es que es acumulativo. Si le hago 6 meses en una empresa, 6 meses en otra, 6 meses en otra, 6 meses en otra, dice, no. Máximo 18 en un periodo de 24 en la empresa o en el grupo de empresas. Ahí sí estaría muy limitado, pero un fijo discontinuo, en principio en función de las necesidades de la empresa, o de las empresas en este caso. Vale, la siguiente pregunta es que, bueno, en el convenio concretamente que nosotros tenemos, no se recoge, bueno, el procedimiento de llamamiento para los fijos discontinuos. Entonces, ese procedimiento, ¿quién lo hace? ¿Cada una de las empresas o...? Claro, a falta de indicación del convenio colectivo, pues lo tiene que establecer cada empresa, ¿vale? Y firmarlo. Yo decía antes, y lo he puesto así un poco, como se decía, hablando en llano, que no se tenga miedo a escribir para la justificación de los contratos temporales y que no se tenga miedo a escribir tampoco en cuanto a los fijos discontinuos. Es decir, la norma también te dice que el llamamiento se tiene que hacer de manera que tú puedas demostrar que has hecho el llamamiento. Vale, muy bien. Pues, ¿cómo lo voy a hacer? Yo, por ejemplo, nosotros aquí en el despacho, ¿qué hacemos? Oye, pues yo le hago firmar a los trabajadores una ficha, una plantilla, donde digo que en virtud del contrato fijo discontinuo que se va a celebrar, ¿vale? Pues que se va a proceder de la siguiente manera. Yo te voy a mandar un correo electrónico, ¿vale? Diciéndote que te tienes que incorporar en el plazo que cada uno establezca, ¿vale? Yo, mientras más corto sea, y por eso también, Félix, en el tema de la negociación colectiva sería una oportunidad para que lo desarrollarais. Por ejemplo, ayer estábamos viendo un caso aquí en el despacho del convenio colectivo de hostelería, ¿vale? Y aquí establece un plazo de 48 horas. Pues dice, oye, pues estoy a miércoles y sé que el sábado me va a hacer falta que se incorpore alguien porque empiezo ya a tener un poco de actividad. Pues te lo hago en 48 horas, ¿vale? ¿Y cómo te lo voy a hacer? Pues te voy a mandar un correo electrónico y después te voy a mandar un WhatsApp para avisarte que te manda el correo electrónico. Y te voy a pedir que me respondas a ese WhatsApp, ¿vale? Diciendo, ok, lo he entendido, tal, no sé qué. Oye, ¿por qué? Porque lo que no va a ser operativo es que nosotros estemos mandando cartas certificadas o burofax a la dirección que nos estén dando, ¿vale? Si tenemos RDT, ¿vale? Vamos a tener la obligación también de comunicárselo, ¿vale? Pues establecer todos los mecanismos que nos den seguridad, pero a la vez que sean ágiles, para evitar todos los problemas que podamos tener. Vale. ¿Hay alguna obligación, esta es la pregunta, ¿hay alguna obligación de hacerle llamamiento en algunos tiempos predeterminados? O sea, porque nosotros podemos tener un curso que nos lo da y tenemos que empezar el mes que viene,
o dentro de 6 meses. Entonces, si tenemos que hacer el llamamiento a un profesor que ha sido fijo discontinuo nuestro, tenemos unos tiempos ahí mínimos que haya que cumplir y demás. No, no, o sea, precisamente esa era un poco la idea del fijo discontinuo antes de esta reforma. O sea, yo no sé cuándo va a empezar y no sé cuándo voy a terminar. Tengo una estimación que he hecho en el contrato y que ponerlo, ¿vale? Ahora, por la peculiaridad vuestra, ¿vale? A vosotros puede llegar una empresa o una administración o cualquier situación que tengáis en la que, no sé, este año impartáis el curso en el mes de marzo y el año que viene lo necesitéis en el mes de septiembre. ¿Por qué? Pues porque han cambiado las cosas, ¿vale? Esa subcontratación, esa necesidad de esa administración o lo que sea, y os lo está pidiendo en esa fecha, ¿vale? Por eso os decía, dejadlo lo más claro posible en el contrato fijo discontinuo, diciéndole que los llamamientos pues, podrán ser en tales fechas o en otras tales fechas. Y una pregunta que me hacen es que ¿en qué posición queda ahora el autónomo dependiente? No cambia. ¿Sí? No cambia. No cambia. De hecho, bueno, esto ayer también que me llamó las necesidades vuestras en el sector de la formación y de todos, pues claro, pues tenemos todos los mismos problemas, ¿no? Y me llamaba y me decía, Javier, esto va a empezar a no compensar, ¿vale? Estoy hablando de una empresa de multiservicios de reforma, ¿vale? Y digo, pues sí, pues a lo mejor vas a perder margen, ¿vale? Pero vas a tener que subcontratar a empresas, no a lo mejor a autónomos por aquello de autónomo económicamente dependiente si te trabaja y nada más. Pero a lo mejor sí llamar a una empresa específica y ya ahí no hay problema de que eres autónomo o no eres autónomo. Yo estoy subcontratando a una empresa que presta los servicios en la mía, con su convenio colectivo. Hay una serie de regulaciones, una serie de cuestiones a tener en cuenta, de responsabilidades y tal, pero desde un punto de vista de responsabilidad empresa-trabajador, dice, oye, pues a lo mejor me la estoy quitando, ¿vale? O la estoy minorando. Vale. Hay muchas preguntas, pero ya se repiten un poco con respecto a lo que estaba. Y un momentín. Bien. Bueno, pues prácticamente quizás aquí un caso muy particular, pero bueno, lo comento y ya con esto finalizamos porque las demás preguntas han sido ya respondidas. Estoy viendo algunas que más o menos estoy viendo una que eso también de... Sí, dice, tengo un profesor de matemáticas para primaria y eso, está fijo ahora mismo porque existían los exámenes de septiembre y era su trabajo continuo. Pero ¿qué se puede hacer si ya no es necesario en verano? Pues las clases para matemáticas en verano han desaparecido, ¿no? Pues, Es que, instar a hacer un contrato fijo discontinuo. vale. Pues muy bien, pues si es así, yo creo que estamos terminando. No obstante, bueno, comentaros a todos si hay algo que se ha podido escapar por aquí, que vais a recibir el enlace a la presentación y que también si hay alguna cuestión más concreta que no haya quedado claro, podéis mandar un email también a CK y se intentará resolver casos que pudiera haber. No obstante, evidentemente, esto ha sido una presentación, pero evidentemente cada uno de vosotros, como empresarios que sois, tendréis que estar en contacto con vuestros asesores laborales para, como bien ha dicho Javier, pues ver cada tipo de contrato y cómo va a ser, porque vamos a tener muchas casuísticas, pero bueno, habrá que analizarlas y ver el tipo de contrato que nos interesa hacer en cada momento. Por nuestra parte, Javier, pues darte las gracias por haber estado hoy con nosotros, por habernos ilustrado con estos casos y con estos ejemplos tan reales. Y bueno, y espero que a todos los asistentes, por supuesto, pues daros las gracias por estar con nosotros aquí una vez más
y por supuesto seguiremos manteniendo nuevos webinars, bien de todo el tema de contratación. Si cambia algo en todo esto a partir de mañana, porque puede cambiar muchas cosas o no puede cambiar nada. Mañana es un día también crucial en toda esta parte que se da. Javier, si quieres despedir. Sí, yo, bueno, agradeceros obviamente la invitación, como he dicho al principio, y simplemente matizar que, bueno, son cuestiones que, como creo que también he comentado, van a requerir un poco de rodaje. Quizás a lo mejor de algunas de las cuestiones que he planteado, sobre todo en cuanto al encaje de una circunstancia de producción o un fijo discontinuo, pues a lo mejor nos vamos encontrando con que van habiendo sentencias o van habiendo notas o van habiendo indicaciones por parte de la inspección que a lo mejor hace cambiar en parte este tema. Lo que hemos podido hacer hoy aquí ha sido un poco una interpretación por la experiencia que tenemos de lo que dice la norma, ¿vale? Es cierto que a lo largo de este mes, prácticamente que lleva la reforma aprobada, he escuchado algunas cuestiones que contradicen a otras, ¿vale? Sin ir más lejos, lo relativo al periodo de antigüedad de los fijos discontinuos, por ejemplo, ¿no? Uno dice que la indemnización se va a calcular conforme a todo el periodo, yo entiendo que no, es decir, que van a haber alguna serie de cuestiones que quizás a lo mejor nos tengan que decir, mira, esto va a ser así. Esta reforma nos ha servido para que casi 2 años después del Real Decreto que regulaba el estado de alarma con el tema de la pandemia, sabéis que cuando hemos tenido la bonificación de las personas que han estado en ERTE, se decía que en caso de incumplimiento de los contratos por despido, pues no se sabe si se iba a devolver la totalidad de las exoneraciones o la de esa persona en concreto. Ahora este Real Decreto lo deja claro de que es por la persona por la que se haya incumplido, por la persona que haya incumplido el mantenimiento de empleo. ¿Eso va a querer decir que lo anterior también es así o no? Es decir, que tenemos muchas dudas, y fíjate que en esto estamos hablando de marzo de 2020, ¿vale? Y estamos próximos a marzo de 2022, casi 2 años después, todavía tenemos dudas de alguna de las notas o de alguna de las directrices que nos daban en un Real Decreto. Espero yo que en estas cuestiones sean más ágiles y nos permitan poder tomar decisiones con un mayor criterio. No sé, por lo menos mi esperanza. Muy bien, pues muchas gracias y lo dicho, muchas gracias por vuestra atención y bueno, pues ya sabéis, se os mandará el enlace para que podáis tener acceso y nos vemos en una próxima webinar. Muchas gracias. Gracias.